Bienvenidos a este emocionante vídeo. Exploraremos las profecías de Jesús sobre Israel y el fin de los tiempos, y descubriremos por qué tantos creen que este rincón del mundo es un lugar divinamente elegido. Empecemos. En el mundo de hoy, donde vemos guerras en distintos países, desastres naturales, enfermedades que se expanden rápidamente a nivel mundial y violencia desatada, la pregunta que muchos están haciendo es, ¿qué va a ocurrir? Ahora, lo primero que quiero decirte, si tú has puesto tu fe en el Señor Jesús, es que no tengas temor. En este video, voy a hablarte de lo que la Biblia nos dice sobre estos tiempos y cómo poder vivirlos con la ayuda de Dios. El mismo Señor Jesús nos dejó escrito en su palabra lo que habría de venir. Estas profecías no tienen como finalidad que vivamos una vida llena de temor e inseguridad. Por el contrario, tienen como propósito ayudarnos a enfrentar estos tiempos confiando en Dios y con una esperanza que no terminará en desilusión. Comencemos hablando de las profecías que el Señor Jesús nos deja en su palabra, en el libro de Mateo, capítulo 24. Estas profecías fueron dadas poco antes de su crucifixión, el día cuando el Señor Jesús va al Monte de los Olivos, con 4 de sus discípulos más cercanos, Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Algunas de estas profecías serían cumplidas a corto plazo y otras a largo plazo. Una de las profecías que dijo Jesús aquel día se encuentra en Mateo capítulo 24, versículo 2, e involucraba el templo de Jerusalén. Jesús les dijo a sus discípulos, «Vean todo esto. Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado». Esta profecía se cumplió poco tiempo después, en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron el templo de Jerusalén. Aquella profecía que les dijo Jesús a sus discípulos sobre el templo los dejó impactados, por eso fueron a preguntarle en privado a su maestro, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Quizás, desde hace tiempo, cada vez que ves las noticias y los acontecimientos que están ocurriendo alrededor del mundo entero, tú te has sentido un poco como los discípulos y te has hecho las mismas preguntas. Jesús les respondió lo siguiente en Mateo, capítulo 24, versículos 6 al 8. Ustedes oirán de guerras y rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Cuando Jesús habla del comienzo de dolores, está haciendo referencia a una mujer dando a luz. Si tú o alguien cercano a ti ha experimentado el parto de un bebé, te será más fácil comprender esto. Las contracciones y dolores que experimenta una mujer que va a dar a luz generalmente comienzan como una pequeña molestia, se van intensificando gradualmente, al punto que el dolor se vuelve prácticamente insoportable cuando el parto es inminente. Asimismo, los conflictos de guerra y rumores de guerra se irán intensificando gradualmente, serán más frecuentes a medida que los tiempos finales se vayan acercando. Pero el Señor nos dijo que no nos turbemos, que no nos preocupemos, que no entremos en pánico. Nada de esto es una sorpresa para el Señor Jesús, y Él es quien puede traer paz a nuestro corazón, incluso cuando nos encontramos en un mundo lleno de conflictos. En Juan, capítulo 16, versículo 33, Jesús nos dijo, «En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo». Como lo dije al principio, en los últimos años hemos sido impactados por noticias de guerras, pandemias y desastres naturales alrededor de todo el mundo. Si prestamos atención a las enseñanzas que Jesús revela a sus discípulos, sabemos que veremos más y más de estos acontecimientos, ya que nos indican que estamos acercándonos a los tiempos finales. El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículos 32 al 33. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas,
sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Algo que Jesús también profetizó que iba a incrementar y del cual hoy no se habla mucho, es la persecución de los seguidores de Jesús, también llamados cristianos. En Mateo, capítulo 24, versículo 9, Jesús dijo: «Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán en todo el mundo. Los odiarán por ser mis seguidores». Quizás muchos creen que la persecución de los cristianos es algo que solía ocurrir en el pasado, pero la realidad es que en los últimos 70 años ha ocurrido más persecución de cristianos de lo que había ocurrido a lo largo de toda la historia. En 1993, por ejemplo, los cristianos ya sufrían un nivel alto de persecución, en 40 países. En el año 2023, prácticamente se ha duplicado a 76 países. Más de 312 millones de cristianos sufren actualmente niveles de persecución muy altos o extremos. En aquellos países, predicar de Jesús es ilegal y puede llevarte a la cárcel o incluso puede costarte la vida. Hablar de Jesús, no creamos que solo puede ocurrir en algunos países, porque incluso en los países en los que el Evangelio solía ser bien recibido, hoy en día los cristianos han comenzado a ser atacados y marginados socialmente por causa de su fe. La Biblia dice que la persecución a los que predican el Evangelio seguirá aumentando más y más, pero el Señor Jesús, una vez más, no nos llena de ánimo con sus palabras, cuando nos dice en Lucas, capítulo 6, versículos 22 y 23. ¿Qué bendiciones les esperan cuando la gente los odie y los excluya, cuando se burlen de ustedes y los maldigan como si fueran gente maligna porque siguen al Hijo del Hombre? Cuando les suceda eso, pónganse contentos, sí, salten de alegría, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antepasados de ellos trataron a los antiguos profetas de la misma manera. Lamentablemente, dentro de estas profecías, Jesús también menciona que muchos más van a dejar de seguirlo. En Mateo capítulo 24 versículos 10 al 12, Él nos dice: «Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a muchos, y el amor de muchos se enfriará». Esto es lo que llamamos la apostasía. Los apóstatas son aquellos que se alejan del Señor Jesús, alguien que tiene el conocimiento del Evangelio, que ha tenido fe en Cristo, pero lo abandona. Esto no es algo nuevo. Han habido apóstatas desde los comienzos de la Iglesia, pero en estos tiempos pareciera que cada vez son más los que deciden dejar de seguir a Jesús. Estudios muestran que en los Estados Unidos, un país caracterizado por tener una gran cantidad de cristianos y enviar misioneros a todas partes del mundo a levantar iglesias, está sufriendo un rápido descenso de personas que se congregan en la iglesia. En 1980,000, un 70% de los norteamericanos asistía a la iglesia regularmente. En el 2023, ese porcentaje ha caído a un 31%. En los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará. No permitas que este también sea tu caso. Finalmente, el Señor Jesús nos indica que el Evangelio será predicado hasta los tiempos del fin. En Mateo capítulo 24, versículo 14, Jesús nos dijo: «Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin». La Biblia nos habla de que el Evangelio seguirá siendo predicado por los 144,000 sellados, quienes seguirán en esta tierra con la misión específica de predicar la buena noticia del reino de Dios. Juan habla acerca de ello en el libro del Apocalipsis, capítulo 7, versículo 4, cuando dice: «Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. A ellos se unirán los 2 testigos, quienes son profetas que han sido equipados por Dios para hacer grandes señales. Millones recibirán el Evangelio, pero en aquel periodo no será como lo es hoy en día, que estamos en el periodo de la gracia. En aquellos días,
Quienes decidan seguir a Jesús tendrán que pagar por su decisión cada día, porque la persecución será implacable y finalmente tendrán que pagar con su vida. Queridos hermanos, todas estas profecías que Jesús le dijo a sus discípulos, que son como el principio de dolores de parto y que marcan el comienzo de los tiempos finales, no deberían traer angustia, temor o incertidumbre a quienes somos seguidores de Jesús, porque las mismas palabras que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos son aplicables para nosotros hoy en día. En Lucas, capítulo 21, versículo 28, el Señor Jesús dijo: Por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada, porque la salvación está cerca. No estemos angustiados por el comienzo de los dolores de parto que este mundo hoy está viviendo. En lugar de ello, que se llene nuestro corazón de emoción, alegría y ánimo, porque el encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo está cada día más cerca. Si este video ha sido de bendición para ti, por favor, suscríbete a nuestro canal y marca la campanilla para que no te pierdas nuestro contenido, el cual te ayudará a seguir creciendo en tu fe y confianza en Dios. Que Dios nos bendiga, hoy y siempre. Hasta la próxima.